Qué gusto poderlos saludar. ¿Cómo han estado? Buenas noches, Lick. Bienvenidos. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Qué tal les pareció el ejercicio, compañeros? Estuvo bonito, Lick. Sí tienen los 5 todos, ¿no? Espero que sí, Lick. Esperemos que sí, Lick. La realidad es que los laboratorios no se hacen con la intención de medir qué es lo que ustedes no saben. Los laboratorios, exámenes, cualquier otro tipo de prueba, el objeto es el análisis del proceso el avance que se está teniendo, ¿verdad? Igual, lamentablemente, de esta forma virtual es un poco relativa la percepción, puesto que en el caso muy particular, a mí me gusta ver al alumno cuando se hace este tipo de laboratorios, verlo y hablar con él, porque es más apropiado. Me gusta verlo sufrir a uno. Fíjense que cuando ustedes tengan su oficina, su bufete, cuando ustedes tengan, cuando ustedes trabajen en alguna institución, tenga o no tenga que ver con la justicia, deben de indagar a través de sus ojos y sus oídos, cómo esta persona que posiblemente les busque realmente tiene razón y de una forma técnica, de una forma profesional, darles respuesta a sus dificultades. Ahora, si están en el ámbito jurídico dentro de las diferentes instituciones que auxilian a la justicia en Guatemala, pues esto se hace mucho más exigente y conviene pues que el profesional, el estudiante, dé respuestas acertadas. Aún las respuestas que muchas veces son incómodas, molestas, a veces la gente contesta de una forma enojada, pero de una forma correcta. Por ejemplo, a veces uno llega y quisiera algún tipo de información en algún juzgado, en alguna judicatura y a veces la gente le responde a uno, mire, Lick, haga su memorialito, hombre, solo así no puedo. Y es correcto, ¿verdad? Aún habemos quienes nos acordamos otras épocas donde se podían pedir favores. Ya no, hay que hacer las cosas de forma estructurada como debe ser, ¿verdad? Entonces, aún para eso, para contestar mal, hay que prepararnos, compañeros. Para que esa respuesta que nosotros demos posiblemente sea molesta, pero de una forma acertada. Bueno, fíjense que me atrasaron con ese tema de que suspendieron las clases el jueves pasado, de una forma para mí injustificada.
para mí, una forma errónea, puesto que yo no creo que ustedes hayan ido a manifestar, compañeros. No creo tampoco que hayan estado analizando estar o no estar en acuerdo o desacuerdo con estas cuestiones del Ministerio Público. Tal vez uno lo discute de una manera meramente como una charla, pero ya a niveles de hacer un movimiento, yo la verdad lo considero muy, pero muy aislado. Entonces, esa suspensión de ese día realmente nos genera una crisis porque yo necesito que desenvolvamos, vamos a ver, de acuerdo con el cronograma, la evolución del derecho es evaluable el 5 de agosto. Si yo no estoy mal, el 5 de agosto es el día jueves próximo y ese día nosotros tenemos una evaluación mediante la plataforma Classroom, mediante un Google Form y, perdón. Y si nos vamos al contenido, nos encontramos con que la evolución del derecho nos ubicamos en la página 31 y finalizará este contenido que forma parte del examen parcial a ustedes. Esto es bastante contenido, o sea, estamos hablando de que este contenido es el medular, digamos que lo que hemos estado viendo son pinceladitas nada más de lo que, ¿cómo se llama? Constituye el avance de este proceso académico con ustedes, compañeras y compañeros. Fíjense nada más, tenemos de la página 31 a la página 60. Y ese es el laboratorio que vamos a desarrollar el próximo jueves. ¿Cuál es el problema? Conveniente. Que esta media hora que nosotros nos comimos hoy, pues esta media hora correspondía a la media hora de la semana pasada y a la hora que vamos a dar clase. Entonces, no hemos perdido media hora, estamos perdiendo 2 horas. 2 horas de clase, 2 horas y media. La hora y media de hoy y la hora que vamos a tener la semana pasada. Disculpe, en ese tema de la evolución del derecho, digamos, ahí entra el laboratorio de 5 puntos y también el examen parcial, ¿verdad? Sí. Del mismo contenido, ¿o cómo? De donde iniciamos a la página 60 de la página 1 a la 60 es el examen parcial. Pero ahora, de la 1 a la 60, ahí entra todo. Claro. O sea, los laboratorios son más que para ustedes, es para mí, para ir viendo cómo vamos avanzando. Entonces, esta crisis me deja con la idea, pues, que vamos a tener que modificar, ¿verdad? Vamos a modificar este laboratorio de 5 puntos y vamos a modificar la fecha. Para mí es fundamental evaluar lo que nosotros discutimos en el aula, porque si la idea fuera de que yo les doy un contenido y ustedes lo estudian y yo lo evalúo sin explicar, nos metemos a un curso por correspondencia, ¿verdad? Yo les mando la información, un correo y la próxima semana, pues, miramos qué pasó y así vamos desenvolviendo el proceso, pero no es esa la idea. Yo tampoco voy a evaluar algo que yo sé que no he explicado. Entonces, vamos a tratar de avanzar en estos 45 minutos que tenemos el día de hoy
en lo más que podamos y en lo que lleguemos el día miércoles va a ser en donde abarque el examen parcial. Lo que va a pasar es que esto nos va a cargar el segundo examen parcial. Y para el día domingo, apuntemos todos, para el día domingo sería, yo sé que no es correcto, bueno, ¿saben qué? Mejor les quiero preguntar, ¿estarán en desacuerdo o en acuerdo que presentemos algún tipo de trabajo para el día 8 de agosto? ¿O ustedes consideran que esto les generaría un conflicto porque no van a poder estudiar bien? Porque a partir del 9, me parece, tenemos exámenes parciales. ¿Qué consideran ustedes? Yo les pregunto porque me acordé en este momento que no se pueden dejar tareas fuera de los días de clase. ¿Trabajo sobre qué, Lick? Disculpe. Sería sobre este tema, la evolución del derecho. No sé, se me ocurre por ahí de repente. Sería, por ejemplo, para cubrir los 5 puntos de laboratorio. Sí, claro, para no atrasarnos, para que ustedes hagan sus puntos y para que también estudien esto. Recordémonos que el examen lo tenemos el día 10, ¿verdad? No, el 11, día 11, de ayer en 8, de pasado en 8, el examen parcial. Sí, Lick. No, la verdad es que vamos a discutir mejor este tema. Vamos a tratar de agotar la mayor cantidad posible. Y el laboratorio del día jueves va a ser hasta donde logremos abarcar. Y lo que sí vamos a efectuar va a ser que el laboratorio el día jueves ya no será de 7:30 a 8, sino que será de 8:30 a 9. ¿Sí? Así logramos avanzar lo más que podamos y son 30 hojas las que tendríamos que analizar, pero pienso yo que no es cosa que sea imposible. De todas maneras, vamos a ver. De todas maneras, el contenido se presta. Miren, compañeros, este es un contenido realmente bastante explícito, porque en realidad el contenido en muchas partes del documento que les envié se explica solo y es cuestión de lógica. O no sé si yo me equivoco y solo yo creo esto. No, Lick, buenas noches. Yo creo que sí es de... Habla, compañero. Pues yo creo que sí sería un poco de lógica porque es algo de sociedad que ya más o menos la mayoría manejamos al menos la base. No, yo como le comentaba las primeras clases que yo le di una ojeada así a grosso modo al texto que vamos a estudiar y pues es tiene bastante forma de captación, ¿verdad? Está claro en algunas partes y muy bonito el contenido. Hemos tenido, creo que el criterio de los compañeros es que lo que usted nos ha ido explicando se nos ha ido pues quedando en la mayoría, ¿no? Gracias, Jonathan. Pues miren, la realidad de esto es que la función del docente como enlace entre el saber y el hacer y el estudiante que quiere llegar a ese saber y a ese hacer es precisamente viabilizar, facilitar y encajar el pensamiento del alumno dentro de ese marco doctrinal, conceptual, filosófico que requiere desde la perspectiva que se le esté dando, ya sea en una cuestión meramente jurídica o en este caso social. Entonces mi función, al final de cuentas, es orientarles a ustedes cuál es el proceso en el cual ustedes van a encaminarse, a transcurrir, van a deslizarse en van a navegar
en ese mundo, en ese universo de pensamientos y conocimientos, y ustedes los van a hacer propios para que en el futuro ustedes vengan y expliquen, expongan y manifiesten sus puntos de vista en relación a cada uno de estos temas. Por eso es importante que nosotros no veamos los diferentes cursos como materias exigentes que debemos de memorizar de forma robotizada. El estudio, el análisis de las normas, por ejemplo. Vamos a nosotros encontrarnos con números, con artículos, con frases específicas en la medida que la experiencia y las necesidades de la sociedad nos vayan exigiendo a nosotros mismos resolver problemas. Pero, por ejemplo, en materia laboral, yo estuve trabajando bastante tiempo en un mundo laboral y que yo pueda decirles a ustedes que un contrato es cuando dos o más personas convienen en poner, ¿verdad? Por una parte su fuerza de trabajo y todo eso. Eso no se queda porque uno ponga necesariamente a leer, se queda porque uno lo está haciendo, no le gusta. A mí me gusta mercantil, entonces cuando dos o más personas convienen en crear bienes y servicios, entonces eso es una sociedad, pero a mí me gusta el concepto, la definición. A veces no nos gusta lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Entonces, cuando a mí no me guste algo, yo lo que tengo que buscar es la utilidad. ¿Para qué me es útil? En principio me es útil porque voy a ganar el semestre. En segunda instancia me es útil porque la gente me va a preguntar y me va a pagar cuando yo le responda adecuadamente. Y en tercera instancia me es útil porque yo voy a embarcarme en un mundo en el cual cada vez más voy a estar inmiscuido en la ciencia del derecho. Fíjense que yo les dije que les quiero dejar una tarea relacionada con jurisprudencia. Y me di la tarea el día domingo, no, perdón, el día sábado por la noche, de indagar en las jurisprudencias que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en relación a ciertas sentencias. Y me salió una sección muy atractiva. Se llama innovaciones. Miren, me sentí fuera de lugar, me sentí expuesto, exhibido, dijeran los memes, al darme cuenta la magnitud que el derecho tiene y la necesidad que yo tengo de leerlo, estudiarlo. Había una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que sentaba nueva doctrina legal, que sentaba nueva jurisprudencia, en la que manifiesta la Corte de Constitucionalidad que no es necesaria la apelación en determinado aspecto, en virtud que existe otra forma, otro camino para impugnar la resolución que se pretende. Por tanto, la inconstitucionalidad, el recurrir ante la Corte para buscar un amparo no es necesario, para buscar que se devuelva esta resolución al estado original. Y yo me hacía una autocrítica, yo esta palabra autocrítica me gustaba mucho, es de un amigo que ya falleció lamentablemente por esta cuestión de la pandemia, y él decía, tenemos que ser autocríticos, y decía, no se puede ser autocrítico, pero en ese momento resultó en mi mente esa palabra, hice una autocrítica y me di cuenta que me hace falta mucho, me hace falta leer mucho, estudiar mucho, indagar mucho, pero ¿por qué no lo he hecho todavía? No se me ha presentado la oportunidad. La universidad, compañeros, les va a dar a ustedes los fundamentos básicos, elementales, para poder salir a la calle y poder hacer un trabajo. Lo demás lo vamos a tener que investigar. Cuando yo creé este documento, el cual tiene muchos errores, y créanme que en la medida que voy trabajando con ustedes, a veces voy leyendo, voy verificando y voy tachando para poder crear una nueva versión más acertada en el próximo año. Cuando yo creé este documento lo hice con una sola finalidad, que el estudiante no tenga que ir a buscar
a otro lugar que irse a explicar a sí mismo los contenidos y definiciones que la guía programática exige que se desarrollen. Que el estudiante no lo haga. ¿Por qué? Porque yo sé que el estudiante confía en que el docente va a dar un espacio suficiente para desarrollar su clase. Entonces, tal vez es un poco extenso el documento, pero créanme que es un documento en el cual se ha tratado de hacerlo de una forma metódica, una forma didáctica. El problema que yo tengo hoy fue que a pesar de tener toda la bibliografía, la borré. La borré y hoy no, sería muy complicado volverla a buscar, entonces no le puedo poner mi nombre. Solo por eso es que se llama, es un documento meramente didáctico. Pero sí, compañeros, quienes no lo han hecho, ingresen. Ingresen a manera de distracción, a manera de un momento de ocio que ustedes tengan. Si tienen algún compañero o compañera con el que puedan estudiar, díganse, mira, le damos un capítulo del libro de sociología. Léanlo, subrayenlo, háganle ahí lo que quieran. Si hay alguna incongruencia, márquenla y después me dicen, Lick, usted dice en el libro que usted compiló tal cosa, pero en tal hoja dice tal cosa. Entonces, ¿por qué usted tiene esa duplicidad de pensamientos? Posiblemente uno es más importante que el otro, entonces lo vamos a eliminar. Pero yo sí les invito, compañeros, en todos los cursos hagamos eso, investiguemos, indaguemos, mejoremos, y los docentes no deben ni tienen por qué molestarse cuando el estudiante pregunte. Es nuestra función, nuestro trabajo, resolver las dudas. Entonces, siempre es bueno leer, siempre es bueno estudiar, y sobre todo porque el qué hacer de nosotros es la lectura constante, la lectura, pero una lectura en la cual nosotros le demos un sentir meramente intencionado. No podemos leer nada más por leer. Tenemos que leer con la intención de crear conciencias. ¿Cuáles son las conciencias que vamos a crear? La de la gente que nosotros logremos alcanzar. Lo que dice el licenciado Rubén no es la ciencia de las ciencias. Lo que dice el licenciado Rubén no es otra cosa que la consecuencia de lo que él ha investigado. ¿Se puede equivocar? Sí. ¿Puede estar totalmente errado? Sí. ¿El estudiante puede ser quien de verdad, quien tenga la razón? También lo es. ¿Por qué? Porque el estudiante en su ejercicio de estudiante muchas veces es tan buen estudiante que indaga y el que indaga propone. Bueno, Universidad de San Carlos, unidad 3, la evolución del derecho. Esto es un tema maravilloso, es un tema que lo vamos a llevar despacio, porque más allá de llevarlo a un examen parcial, yo quiero que ustedes lo tengan en el pensamiento, en el ser, y se transforme esta discusión, este contenido, en una parte fundamental de conocimiento, de análisis, pero más allá de eso, una parte fundamental de su propia formación, y que cuando nosotros vayamos a recibir derecho, que ustedes llevan constitucional, llevan penal y de diferentes, ustedes tengan la conciencia que el derecho tuvo una evolución y que esta evolución es constante. Y en este momento hay un desarrollo precisamente del derecho, una especialización del derecho, en el cual incluso el derecho, en el afán de buscar cada día una manera más eficiente de regular las relaciones entre las personas, incluso el derecho, incluso el mismo derecho en su evolución comete improperios contra la sociedad, puesto que incluso llega a lastimar al individuo, haciendo que el derecho sea más fuerte incluso que la justicia. Empecemos por los orígenes del derecho con esta manifestación ubi societas ibi jus, no, donde hay sociedad hay derecho. Y es que el derecho nos tenemos que referir a los primeros pueblos
en donde todas las leyes eran inspiradas por los dioses. O sea, cualquier situación era atribuida a un ser supremo, a un dios. Entonces los hombres debían someterse a esto. Fíjense cómo es el hombre. El hombre primero adoraba las fuerzas de la naturaleza, el huracán, adoraba al sol, adoraba a la luna. Luego comenzó a adorar bestias. ¿Qué les digo yo? A los toros, a diferentes seres místicos que posteriormente hizo una mezcla entre bestias y humanos. Y al final se dio cuenta el hombre que él era en sí mismo la creación más perfecta, la creación más ecuánime relacionada con ese Dios. Entonces, al Dios bestia, al Dios fuerza natural, la convirtió en un Dios humano, humanizado. Por eso es que a partir de ahí el derecho, ¿verdad?, se fue adecuando la conducta a mandatos divinos, y esto tuvo que tener una armonía y un progreso, porque los dioses eran la esencia de lo bueno y el hombre debía obedecerlo, porque el Dios sabía que era lo bueno para el hombre. En este sentido, este tipo de sociedad confunde los deberes religiosos, sociales y los morales, porque los mezcla. Y es que acá, compañeros, hay que ser honestos, en muchas ocasiones, incluso para los mismos sacerdotes era importante que hubiese esta confusión, porque los más beneficiados naturalmente eran ellos. Cuando el hombre dejó de ser nómada, cuando accedió a ser agricultor, a ser ganadero, y pudo satisfacer sus propias necesidades, comenzaron los problemas, hubieron diferencias sociales y necesariamente hubieron normas. ¿Normas para qué? Para esa convivencia. ¿A quién protege? A los propietarios. Hay una idea de posesión, de propiedad. Así los códigos de conducta, como el código de Hammurabi, no es necesariamente el más antiguo, porque la historia constantemente también descubre cosas nuevas, pero sí es famoso. Fíjense que el código de Hammurabi tenía más de 280 preceptos. Hablaba de deudas, delitos, se manifestaba la ley del talión, o sea, ojo por ojo y diente por diente. Hablaba del matrimonio, del divorcio. Ya imagínense ustedes, si es el siglo XVII, estábamos hablando de 1700 años antes de Cristo, de los contratos y de las separaciones de las familias, de las parejas. La ley del talión fue uno de los primeros, una de las primeras formas cómo se rigió la vida del hombre. Esta norma, hoy por hoy en retrospectiva, la podemos ver como algo que se aleja de una sociedad, pero en la antigüedad era una forma de mantener la disciplina en esa sociedad. Hoy nosotros, inclusive, si estamos hablando de 1700 años antes de Cristo, más 2000 años que llevamos de la era cristiana, estamos hablando de 3700 años. Aún hoy nosotros tenemos esos rezagos de la ley del talión, aún pensamos que puede haber una ley del talión. Exigimos inclusive a veces que exista. Pero poco a poco la sociedad fue rechazando esta forma de venganza social y se establecieron reglas para que hubiese convivencia y que hubiera equidad, que la equidad no es igual, no es la igualdad, que hubiera justicia, que hubiera armonía social. No todos comparten que el derecho haya surgido así, pero esta es una cuestión filosófica. Cuando hablamos de una cuestión filosófica es una cuestión de pensamientos. La doctrina nos dice que el derecho puede ser que tenga un punto de partida histórico. Sin embargo, cuando nosotros analizamos
y regresamos en el tiempo, nos encontramos a la escolástica. La escolástica nos dice que el origen del derecho está en la divinidad. O sea, se le atribuye un origen divino. Dios es la primera causa y razón de todas las cosas. Fíjense cómo está la situación que nosotros, bajo la escolástica, inclusive llegamos hasta la época de la independencia de Guatemala, cuando existía el derecho canónico. Por cierto, la Universidad San Carlos, una de las primeras cátedras que hubo fue el derecho canónico. El derecho canónico es el derecho de los cánones, el derecho de la Iglesia Católica, el derecho de la investigación, del origen, de todo el proceso que la Iglesia Católica hace a través de sus abogados. Hay abogados, como se dice, hay abogado de Dios y abogado del diablo. Eso es parte del derecho canónico. Para la escolástica, el derecho tiene su origen en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque todo surge de los hechos jurídicos naturales y voluntarios los otros, porque cuando los hechos de la naturaleza producen consecuencias jurídicas, pero no son culpa de nadie, y los hechos jurídicos sí tiene que ver con la voluntad del hombre e inclusive toda acción que el hombre haga, inclusive en contra de su propia voluntad, tal como lo podemos referir al Código Penal, cuando la persona, por ejemplo, comete un hecho delictivo por un miedo invencible. Efectivamente existe una acción, efectivamente hay un hecho jurídico, efectivamente se cumple la dinámica del tipo penal, pero falta algo muy importante, no hay voluntad. ¿Por qué? Porque el agente, la persona, realiza el hecho obligado, motivado por un miedo invencible. Caso típico, el supuesto sicario, niño sicario de 17 años, 16 años, que sin vínculo alguno con ninguna mara, llega y asesina a un panadero, a una tortillera, a un carnicero, lo atrapa la policía y le pregunta, le dice, ¿de qué mara sos o a qué mara pertenece? Dice, no pertenezco a ninguna mara. Lo que pasa es que me dejaron el arma, me dejaron un teléfono, me dieron una dirección y me dijeron, debes de ir a matar a este señor porque si no vamos a matar a tu mamá. Ese es un hecho jurídico, pero que no necesariamente deviene de una voluntad intrínseca, sino de una obligación porque hay un miedo invencible de que algo peor no suceda. Regresemos entonces a la escolástica y vemos cómo a Dios se le considera el autor de la naturaleza humana, como una hecha imagen semejanza divina, la esencia divina y la razón última del derecho. En el tiempo de la Inquisición española, que dicho sea de paso, no fue la única que juzgó gente, también hubieron manifestaciones inquisitorias por parte de las iglesias anglicanas en Inglaterra, las iglesias protestantes en Alemania, en Suiza, en Europa del norte, y también hubieron muchas personas muertas, muchas personas que fueron acusadas de herejes, personas que fueron acusadas de brujas. Hoy por hoy todavía hay personas que si encienden algún tipo de olor, si rezan, si tienen algún tipo de estatua divina en su casa, son catalogados como brujerías por quienes no creen en eso, ¿verdad? Entonces veamos cómo a los 2000 años de existencia, a los 500 de que se dio todo esto, aún existen rezagos de esos pensamientos primitivos. El derecho natural, entonces, del derecho natural puede decirse que existió el derecho civil y el derecho civil emana de un legislador humano y hubo también un derecho de gentes. Esto estamos posicionándonos ya en Roma. El derecho civil se llama derecho común porque se entiende que de ahí surgieron muchos derechos. El derecho civil, el jus civile, era el derecho de los ciudadanos. Y ya Roma hacía una diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos.
las gentes, el jus gentium. Jus gentium era el derecho de los extranjeros, ellos se relacionaban conforme a esas normas y los ciudadanos romanos se relacionaban entre sí mediante el jus civil. Grecio, que es un gran, pero gran autor, siguiendo los escolásticos como Escoto, declara que aunque no hubiera Dios y no fuera providente, habría una ley natural y una moral natural. Es decir, para el hombre es necesario que haya una moralidad. Y para el hombre, para el pensamiento humano, también es necesaria una ley general, una ley universal, una ley que basa su origen en el hombre mismo. Y eso es la ley natural. La ley natural nos dice que todos tenemos derecho a comer, todos tenemos derecho a tener un oficio, todos tenemos derecho a tener un nombre, todos tenemos derecho a tener una forma de pensamiento, todos tenemos derecho a caminar por donde nos plazca. Ese es un derecho natural, algo que el hombre como individuo, como ser, se lo merece. Así como, por ejemplo, un loro no va a obedecer o no va a agradecerme el hecho que le dé comida, que le dé bebida, que lo lleve a un ¿cómo se llaman los médicos? A un veterinario, que lo arrope en los tiempos de frío, que lo coloque en un lugar resguardado de la lluvia. Al primer momento este animalito va a escapar porque él tiene un chip, tiene una configuración mental de que él debe vivir en un bosque. Así como este animal, como esta ave, tiene ese derecho innato, así el hombre también tiene ciertos derechos, que son innatos a él mismo, pero que si nos damos cuenta que tanto Grecio como Escoto nos dan dos pautas, una ley natural que el hombre cree que tiene y una ley moral que el hombre quiere tener. Y esa ley moral no es otra cosa que la conciencia que busca sujetar al hombre y tener al hombre bajo una dinámica, bajo ciertas circunstancias que no lo hagan nocivo al grupo social al que vive. Después de Grecio, vemos cómo Hobbes y Rousseau siguen esta dinámica de la ley natural. Tanto Hobbes como Rousseau admiten que hay un derecho natural. Los hombres tienen derecho a todo. Pero en medio de ejecución de ese derecho es la fuerza. Entonces, para que se impongan los derechos hay que hacerlos mediante la fuerza. Y para evitar que haya una sobreutilización de la fuerza, surge entonces un pacto social. ¿Y qué es un pacto social? Los más débiles se reúnen para hacer respetar sus derechos y entonces vienen y limitan sus facultades y someten a los jefes a las reglas. Las reglas nacidas de un pacto. Y esas reglas son jurídicas. No importa si Hobbes en el estado natural sea la guerra y que para Rousseau la felicidad sea la naturaleza. Lo que nos interesa es que ambos, tanto Hobbes como Rousseau, colocan el origen del derecho en el contrato social. Grecio no admite un estado presocial, pero sí un convenio que da origen al derecho civil. Y ese derecho civil o común que viene a respetar todos los derechos de la persona, la libertad, la igualdad, la fraternidad, que estos son principios que fueron expuestos en la Revolución Francesa. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa, compañeros, viene a ser
como aquella explosión en la que el pensamiento humano, en la que el hombre tuvo el carácter y tuvo y buscó la libertad de poder manifestar que todos merecemos tener las mismas oportunidades para obtener beneficios, beneficios de nuestro propio trabajo, mismas oportunidades. Eso no quiere decir que se nos va a aventajar. Ay, pobrecito, es que él es de un área rural, pobrecito, démosle una beca. No, ahí está el servicio educativo, igual al servicio educativo de un área urbana. Trabaje, estudie, no saque chivo, no haga cortar, pegar de las páginas, póngase a estudiar, deje el teléfono de lado, lea, investigue, si no le satisface la explicación del docente, busque un YouTube en vez de estar en TikTok e ilústrese, busque mejorar, busque ser profesional para que cuando le vuelva a preguntar al docente, usted con los pelos en la mano le dice, esta yegua es parda y aquí están los pelos. ¿Ya? Yo le digo, eso es así, así, porque en el artículo tal, mi estimado, dice tal cosa. Y de acuerdo a la doctrina tal y de acuerdo a tal cosa, es así, así, así. ¿Por qué? Porque ya lo investigué. Me fui a buscar al profesor, eh, al profesor de Derecho Penal que da en la Facultad de Derecho en Guatemala, el profesor de Derecho Constitucional, el profesor de Derecho o de Sociología que da en la Central, y ahí están los YouTube, ahí están los diferentes enlaces en donde yo puedo ingresar. O sea, yo manifiesto y digo, esto es así, así, así. ¿Por qué? Porque ya lo investigué. Entonces, ¿qué le va a tocar al docente? Decir, bueno, te ganó, pero solo es haciéndolo. Entonces, oportunidades para todos, sí, iguales, pero el esfuerzo va a determinar qué éxito o no tendrá la persona. Spinoza es un holandés de origen español. Más adelante nos dice que la ejecución del derecho natural se hace por la fuerza. Esta será la medida del derecho. El derecho, el deseo de la paz hace nacer la sociedad, pero en ella se impone el más fuerte. Él da la ley y si está como el derecho, será la expresión de la voluntad de él, un ius más fuerte que rige la sociedad. En estas 5 líneas, compañeros, está la respuesta a lo que muchos de nosotros decimos, ¿por qué Guatemala tiene tantos problemas con las leyes? Porque aquí impone la ley quien es más fuerte. ¿Y quién es más fuerte? Pues el conglomerado empresarial. Ellos dicen qué van a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. ¿Qué hacemos los que no tenemos dinero? Bueno, hagámoslo. ¿Qué nos dice Rocío? Que nos juntemos todos y exijamos. Miren, a este se opone Rocío. En su doctrina saca como consecuencia que el derecho será la voluntad de la mayoría, que debe respetar el jefe de la sociedad, que no es más que un mandatario, y ella será la que cree lo bueno. Disculpen, coloqué francés también, lo bueno y lo malo, la moral y el derecho. Aquí tenemos 2 filosofías, 2 escuelas diferentes. Para Spinoza, quien impone la ley pues es el más fuerte. ¿Por qué? Porque efectivamente para buscar la paz solo se logra a través de la guerra. Puede sonar paradigmático, pero así es. Si yo quiero que una persona me deje tranquilo, le tengo que pegar, lo tengo que agredir, a veces físicamente, a veces legalmente, pero tengo que agredirlo. Y cuando yo lo vaya a agredir, solo pueden pasar 2 cosas, que me devuelva la agresión y que yo me deje que haga lo que quiera o que deje de estarme molestando, pero solo mediante una agresión, mediante una guerra, mediante una lucha de poderes, de fuerzas, el que gane va a ser el que imponga. Rocío lo ve más desde un punto de vista de conglomerado, en donde todos nos reunimos y buscamos y exigimos que se cumpla lo que nosotros queremos. Guatemala está en esa dinámica. Guatemala ahorita está buscando, se está conformando. Nosotros somos parte de un momento histórico importante del país. El país está buscando una identidad. Después de 300 años de que hubieron dominación por parte de los líderes posteriores a la independencia, después de la intervención estadounidense durante más de 30 años que originó y se mantuvo un conflicto bélico donde gente
mató a gente de su misma característica. Aquí es mentira de que hubo genocidio. En Guatemala no hubo genocidio. En Guatemala hubieron guerrilleros y hubieron ejércitos. Y en medio estuvo un pueblo, lamentablemente el pueblo indígena, que fue a excusa de que eran guerrilleros, fueron masacrados, fueron vulnerados, fueron violados sus derechos, fueron arraigados, desarraigados de sus lugares para que muchos, lamentablemente muchas personas interesadas tomaran sus terrenos para poder sembrar café, que era importante. Entonces estos desarraigados crearon más conflicto porque naturalmente tuvieron que defenderse. Nosotros nos tenemos que meter en el análisis del conflicto armado interno, no como una víctima, no como una parte de la guerra, sino de un punto de vista totalmente fuera. Y decir, bueno, ¿por qué surgió el conflicto armado interno? ¿Por qué puede volver a surgir otro conflicto armado interno en Guatemala? ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo ni lo que dice Espinosa ni lo que dice Rocío, ni nos imponen la ley, ni nosotros sabemos imponernos, oponernos a esa ley. El problema es que la gente escala, y cuando llega al punto neurálgico donde puede oponerse, resulta que se vuelve a pegar a los grandes intereses capitalistas. Y la teoría de Spinoza resulta que es la más apropiada en este momento para el país. Por eso el conflicto social en Guatemala nunca se va a terminar, mientras no pensemos como Rousseau, y donde las mayorías primero nos reunamos, nos unamos y pensemos como un solo bloque, entonces propongamos y exijamos. Hasta que no pase eso en Guatemala, creo que vamos a estar muy complicados. Pero contra estas tendencias del origen del derecho, en la voluntad humana, surge Kant. ¿Quién era Kant? Immanuel Kant es un alemán que escribió mucho. Lamentablemente no puedo ahondar en él. Pero para Kant el derecho y la moral son productos humanos. Deben buscarse en la naturaleza racional del hombre, en su razón. Y como la razón es libre, la base del derecho es la libertad. Y el origen se encuentra en la necesidad de hacer respetar esa libertad altamente que es ilimitada. Aquí está el asunto. Pero el contacto de los diversos yo de libertad ilimitada crea una relación entre ellos. ¿Cuál es esa relación? Que necesariamente vamos a tener que limitar la libertad, pero ¿quién la limita? No la va a limitar el Estado. No la puede limitar el Estado, como dice Spinoza, ni tampoco la mayoría, como dice Rousseau. Esa limitación de la libertad la tengo que hacer yo, ya que debe hacerse en la misma medida en que los otros yo, libres, restrinjan la suya. Estamos ante 3 escuelas. Bueno, más de 3 escuelas, ya hemos discutido básicamente la escuela de Grecio y de Escoto. De estos pensamientos surge Hobbes y Rousseau. Dejamos a Hobbes y entramos a Rousseau versus Spinoza, y luego Spinoza versus Rousseau, y Rousseau y Spinoza contra Kant. ¿Alguna duda? Tenemos 8 minutos. Los escucho. ¿Algún comentario? ¿Algo que me quieran decir? ¿Le están entendiendo? ¿No están entendiendo nada? ¿Y cómo, como sociedad guatemalteca, podríamos nosotros unirnos para formar un movimiento e intentar cambiar o erradicar ¿cómo podría decirlo?, asperezas que existen en el Estado guatemalteco hoy en día? Renunciar al yo. En principio, yo indígena, yo ladino, yo, ¿cómo se llama? Miembro de, ¿cómo es que se llaman estos señores? Yo ya no tengo que ser ni Xinca, ni indígena. O sea, yo tengo que decir, bueno, somos guatemaltecos y tenemos que hacer un proyecto de nación, proyecto político. ¿Saben cuál es el problema, compañeros? Que muchas veces esos proyectos políticos se politizan.
Y es que la política es el arte de gobernar. Y los gobernados también tienen que inmiscuirse en la política. Entonces, ¿cómo hacer para poder crear un estado que me permita a mí crear condiciones? Primero, debo de verme y decir, bueno, me hace falta esto, 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 esto. A partir de ahí, crear una identidad que nos una a todos, y esa identidad que nos una a todos necesariamente se tendría que ver reflejada en un congreso, y ese congreso va a ser el que entonces, como fuerza política, vendrá a exigir los cambios que el país necesita. Cambios, pero no necesariamente cambios económicos. Fíjense que Guatemala económicamente es un país bastante bueno, bastante interesante. Nosotros no tenemos que cambiar el sistema económico del país. Lo que Guatemala necesita cambiar es la forma como la economía del país es redistribuida. Nosotros tenemos que cambiar la forma como el país hace que las personas comunes accedan al dinero. ¿Cómo se logra eso? Con compromiso. ¿Compromiso de quién? De los señores empresarios. ¿Qué van a hacer ellos? Dar un salario digno, dar un salario competitivo, cumplir el código de trabajo. El código de trabajo de Guatemala es muy bueno. El código de trabajo de Guatemala dice que en una finca, por ejemplo, que hay más de determinada cantidad de trabajadores, debe haber una escuela, debe haber una guardería. Entonces, las soluciones, realmente el país ya las tiene, existen. Lo que hace falta es que nos pongamos de acuerdo. Y fíjense cómo está interesante, porque desde el Popol Vuh se nos habla que tenemos que ponernos de acuerdo. Desde el Popol Vuh que nos tenemos que poner de acuerdo, levantarnos y caminar juntos. Y eso es lo que debemos de hacer como país. Buscar la manera de caminar juntos, porque en la medida que caminemos juntos vamos a poder hacer las cosas adecuadamente. El tema acá es que tendemos a separarnos. Ahora digan ustedes, ¿por qué la sociedad tiende a separarse? ¿Qué creen ustedes? Yo creo, Lick, que la sociedad no se separa por el simple hecho de tener una diferencia de criterios, sino que siempre hay un líder o creen en un líder que es el que causa divisionismo a favor de unos pocos. Como lo que usted hablaba, nosotros como guatemaltecos no padecemos de racismo que uno elija, sino que naturalmente nuestro racismo ha sido oriente, occidente y centro. ¿Ah? Y eso es lo que nos tiene prácticamente de rodillas, porque nos dividieron y ahora, pues relativamente hacen con nosotros lo que se les da la gana. Por lo menos las manifestaciones pacíficas, ¿de qué vienen a tratar o a qué vienen a resolver? Si ya nos dimos cuenta que la única vez que Guatemala pudo hacerle mella al gobierno fue cuando hubo guerrilla y ejército. Y fue un conflicto interno que duró muchos años y causó la muerte de muchas personas. Y aún así no entendimos que la organización del Estado no está en los 11 cantones, 40 cantones, 20 cantones, o los orientales, los occidentales, sino en constituir una población y una sociedad que busque un fin superior, que es el bienestar de la juventud, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, esa es la realidad. Nosotros debemos de transformarnos y acceder a otro nivel cultural. Mientras nos mantengamos con esa idea de victimizarnos, va a ser muy complejo, muy complicado. Y seguramente el problema de nosotros como guatemaltecos es que tenemos nacionalismos. El problema es que no tenemos vinculación con el Estado. Fíjense que a mí me llama poderosamente la atención de muchas personas que se van a Estados Unidos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Enlazar su bandera con la de Guatemala y colocar en los estados, gracias a este gran país
yo puedo tener lo que en mi país jamás hubiera soñado tener. Gracias a este gran país, mi familia vive bien porque en mi país jamás pude tener todo esto. Y es posible, es posible. El asunto es el siguiente. Ese país, ese gran país, no es de nosotros si no lo quiere, no nos quiere. Tienen razón, o sea, igual nosotros, si yo estoy convencido que si nosotros levantamos un censo y miramos cuánta gente extranjera trabaja en Guatemala, en trabajos que nosotros podemos hacer, nos vamos a enojar tanto que vamos a exigir al gobierno que para poder dar un trabajo, por ejemplo, de electricista en determinada empresa, donde hay algún un nicaragüense, algún hondureño, algún salvadoreño, incluso en las empresas donde hay de gerentes, algunos costarricenses, que yo tengo conocimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a exigir al gobierno que primero pida visa, que segundo pida que se le exija una credencial superior al profesional interno. Y tercero, que por lo menos, ¿verdad? Se haga un proceso de selección donde hayan 7 ingenieros guatemaltecos versus un extranjero y que de eso se consiga. Y si de verdad no hay ninguno, pues entonces contratamos al extranjero. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala hay mucha gente de todos lados. Vamos nosotros, les pongo un ejercicio básico. Váyanse a la despensa y váyanse a la torre y tómense el tiempo de ver de dónde provienen los productos. Fíjense que hay una empresa en Guatemala que es importadora, que surte a estas tiendas. Está dirigida por ticos. Vayan a ver, y van a ver qué tipo de producto estamos consumiendo. Estamos consumiendo mucho producto tico. ¿Es malo? No. Pero ¿qué es lo que sucede? Por cada 50 quetzales que yo invierto en un producto tico, esa inversión se va a Costa Rica. Y el único que gana en Guatemala es el importador. Y si el importador viene siendo un importador tico, entonces la inversión se va para allá. Y es lo que nos hace falta muchas veces. Y estoy hablando solo de un producto tico. Hay producto mexicano, hay muy poco producto hondureño, la verdad. Hay muy poco producto nicaragüense. El salvadoreño resulta siendo bueno, muy bueno ese producto, y está inundado el país, particularmente esta región, pero desde ahí nosotros vemos como nuestra cuestión de social, nosotros mismos como ciudadanos, nos cuesta encontrarnos, y porque en muchas ocasiones no tenemos un vínculo real con el país. Bueno, vamos a ver, solo déjenme ver. Vamos a dejarlo en la diapositiva 10, lo voy a anotar, para que el próximo jueves discutamos durante una hora, ¿verdad? Las siguientes diapositivas, fíjense que tenemos 105 diapositivas que se refieren al contenido general de esta unidad. No lo vamos a poder abarcar seguramente todo, pero en la mayoría que abarquemos lo vamos a hacer de una forma adecuada para que tengamos suficiente razonamiento, suficientes ideas que nos permitan a partir de acá, ¿verdad?, hacer nuestras propias conclusiones en relación a este tema. Si me permiten, me encantaría que encendieran sus cámaras para tomar una imagen de la clase del día de hoy. Discúlpenme que ya nos pasamos 2 minutos, pero créanme que para mí es muy importante no solo leer, sino también poder hacer una pequeña reflexión de cada uno de los temas. Bien. Entonces, compañeros, cualquier duda, cualquier cuestión, ustedes me indican, ¿verdad? Ustedes me indican si quieren que resolvamos. Lo que sí voy a hacer es, el día de hoy voy a enviarles la presentación al Classroom para que ustedes lo puedan, si ustedes quieren descargarlo, lo descargan, si ustedes lo quieren ver desde ahí, lo vean. Y estas presentaciones regularmente es un extracto de lo que está en el documento. Entonces,
por hoy les agradezco, espero que hayan llenado la asistencia. Por cierto, Gerson, no está la compañera, ¿verdad? O no sé, yo creo que hay una compañera de nosotros que perdió a su abuelita. ¿Está viendo por ahí? O ya no está en el semestre. Bueno, entonces, si todavía está con Creo nosotros, que no, Lick. muy bien. Entonces, la verdad es que siempre es lamentable, ¿verdad? Yo sé que las abuelitas son muy importantes, sobre todo para las chicas. Entonces, cuidémonos, por favor. Procuren utilizar sus mascarillas, procuren utilizar gel, no vayan a lugares donde estén muy concurridos. Protéjanse y protéjanse a sus familias y hagamos que el esfuerzo valga la pena. Espero que ya se hayan vacunado o que al menos estén haciendo el esfuerzo de buscar la cita. Con todo esto, entendería yo que el próximo semestre va a ser presencial y pues entonces nos vamos a deshacer de este sistema que en algunos momentos resulta tedioso y realmente complicado. Muchas gracias. Por favor, estudian, lean el contenido. Fíjense que el contenido, aparte de las definiciones que están en las presentaciones, tiene una parte de explicación. Entonces, aparte de lo que ustedes vean en las presentaciones, vean las explicaciones que les van a resultar a ustedes integradoras y les van a permitir a la hora que tengamos evaluaciones o que hagamos alguna clase, alguna forma de discusión de la misma. Entonces, todo por hoy. Les agradezco mucho, que descansen y qué agradable volverlos a ver. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick.